Bien, en esta unidad del curso trataremos el tema de evapotranspiración del cultivo. Específicamente veremos conceptos acerca de evapotranspiración de referencia, coeficientes de cultivo y obviamente evapotranspiración del cultivo. La palabra evapotranspiración está compuesta por básicamente dos palabras. Una es evaporación y la otra es transpiración. En el fondo es la cantidad total de agua que las plantas son capaces, o las superficies vegetales son capaces de eh, transportar, ¿verdad?, hacia el aire que está sobre ellas. Entonces es la unión de dos procesos, uno conocido como transpiración, que ocurre en las hojas de las plantas, y el otro proceso conocido como evaporación, que es básicamente la evaporación de agua libre, normalmente de la superficie del suelo. También puede existir evaporación de las hojas, sobre todo en sistemas de riego por aspersión. Ambos procesos unidos conforman la evapotranspiración del cultivo, que no es otra cosa más que la cantidad de agua que los cultivos están utilizando. ¿Por qué es importante conocer esta cantidad de agua que los cultivos utilizan? Bueno, es obvio, ¿verdad? Si estamos diseñando un sistema de riego por aspersión, eh, o si estamos diseñando cualquier sistema de riego, lo que queremos es que el sistema sea capaz de suplir las necesidades de agua que tiene la planta. Y para conocer las necesidades de agua que tiene la planta, necesitamos conocer la evapotranspiración, es decir, necesitamos conocer la transpiración y la evaporación. En una planta es muy común que del 100% de la evapotranspiración, entre un 70 a un 80% corresponda a transpiración y un 20 a un 30% a evaporación. Obviamente, cuando la canopia o la planta está más pequeña, la relación entre evaporación y transpiración es distinta, y ahí la evaporación sería un poco más importante que la transpiración, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que el diseño también está hecho para suplir la máxima demanda del cultivo. La máxima demanda normalmente ocurre eh, en enero. ¿Y por qué ocurre en enero? Ocurre en enero porque ambos valores, los valores de transpiración y evaporación, son altos. ¿Y por qué son altos? ¿Por qué la evapotranspiración es alta? ¿O qué factores son los que afectan los valores de evapotranspiración? El primero, obviamente, y más conocido, es la radiación solar, ¿verdad? A mayor radiación vamos a tener mayor consumo de agua. A mayor radiación vamos a tener mayor evaporación desde un suelo que tuviera un cierto nivel de humedad. Durante el día también, en la mañana tenemos poca radiación, entonces la evapotranspiración también es baja. Cercano al mediodía o a las 2 de la tarde, la radiación es la más alta durante el día, y ahí es donde obtenemos los valores de evapotranspiración más altos también durante el día. Entonces, ¿qué meses son los meses que tenemos mayores valores de radiación? Normalmente aquí en Chile es enero, o a fines de diciembre o enero son los meses que tenemos mayor radiación. La otra variable que determina la evapotranspiración es el viento. Obviamente, si hay mayor viento, mayor será el recambio de agua transpirada eh, desde la superficie de las hojas hasta el aire. Es como, siempre doy yo este mismo ejemplo, es como secar una toalla. Si secamos una toalla al sol, y en una condición de sin viento, versus una toalla húmeda, secarla al sol pero con alto viento, solamente el efecto removedor de la humedad que tiene el viento hace que esa toalla se seque más rápido. Lo mismo ocurre con las plantas, lo mismo ocurre con la transpiración. Mientras mayor es
el viento, mayor va a ser la tasa de intercambio de ese vapor de agua que está en los estomas de las hojas hacia el aire. Otro factor importante, obviamente, es la temperatura. A mayor temperatura, mayor tasa de evapotranspiración. Entonces, ¿en qué mes tenemos mayor temperatura? Normalmente también en los meses asociados a mayor radiación solar. En lugares que son ventosos también, son lugares que normalmente tienen unas altas tasas de evapotranspiración. Y la cuarta variable medioambiental que define la demanda de agua es la humedad relativa. Lo que sucede es que si nosotros aumentamos la temperatura del aire, el aire es capaz de almacenar más agua. Entonces, si yo aumento la temperatura, el aire que está circundando las hojas es capaz de recibir más agua desde las hojas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un aire más seco y en las hojas tengo vapor de agua, va a haber un flujo mayor si es que el aire que tengo alrededor de las hojas tiene una concentración de agua o una concentración de humedad alta. Entonces el gradiente que va a ocurrir es menor. Por lo tanto, en aires que son más secos, el gradiente entre la hoja y el aire es alto. Entonces hay una alta tasa, hay un alto flujo. En cambio, en aires que están más húmedos, el gradiente es mucho menor y los flujos son también menores. Estas cuatro variables son las que definen la demanda de agua de un cultivo en particular. Esas son las variables medioambientales que definen la demanda de agua. ¿Por dónde transpira la planta? Por las hojas. Entonces también hay otro componente que depende de las plantas que definen la cantidad de agua que se está utilizando como evapotranspiración total. ¿Cómo calculamos esta demanda de agua? Esta demanda de agua normalmente se calcula en unidades de milímetros por día. Milímetros por día, valores normales de evapotranspiración son del orden de 5 milímetros por día, 10 milímetros por día. Valores, por ejemplo, de 20 milímetros por día son valores súper extraños y excesivos. Valores altos son del orden de 13, 14 milímetros por día. En promedio, por ejemplo, en la octava región, en enero la tasa máxima es de alrededor de unos 6 o 7 milímetros por día. En la novena región puede bajar 1 o 2 milímetros por día debido a que estamos en una condición más al sur. ¿Con qué variable más baja? Variable de probablemente menor temperatura, ¿verdad? Probablemente un poco menor también de radiación solar. Se expresa en milímetros por día, pero ¿cómo la calculamos? Normalmente en diseño utilizamos esta ecuación, donde ETC es el valor de la evapotranspiración del cultivo, ETR es el valor de evapotranspiración de referencia y Kc un coeficiente de cultivo. Básicamente es multiplicar dos variables. La primera variable, la evapotranspiración de referencia, lo único que busca es tratar de identificar las cuatro variables medioambientales que definen la demanda. Esto es radiación solar, velocidad de viento, temperatura y humedad relativa. La otra variable es el coeficiente de cultivo. ¿Y qué busca rescatar el coeficiente de cultivo? Básicamente busca rescatar cuántas hojas o cuántos estomas por donde puede transpirar la planta existen para una planta en particular. Entonces, cuando las plantas tienen pocas hojas, es decir, pocos estomas, el coeficiente de cultivo es bajo. Y cuando las plantas están completamente desarrolladas con una canopia totalmente desarrollada, valga la redundancia, el coeficiente de cultivo va a ser también alto. Bien,
En diseño, ¿cómo obtenemos este valor de evapotranspiración de referencia? Normalmente los valores de evapotranspiración de referencia que capturan esas cuatro variables que definen la demanda de agua son las bandejas de evaporación y las estaciones meteorológicas. Sin embargo, para diseño, esto está un poco regulado y normalmente la primera opción que se utiliza es utilizar una cartografía de la evapotranspiración potencial de Chile, donde se establecen los valores de evapotranspiración de referencia eh, para las diferentes regiones de Chile y para diferentes localidades. Otra opción, que básicamente es igual a la primera, es a través de la página de la Comisión Nacional de Riego. Ahí existe un link donde existe un sistema de información geográfico que permite obtener básicamente este mismo valor que está en papel en la primera opción. Una tercera opción es determinar el valor de la evapotranspiración de referencia para el mes de máxima demanda a partir de estaciones meteorológicas o bandejas de evaporación con registros históricos. Normalmente se requieren a lo menos 20 años de registros meteorológicos que permitan hacer una estadística para el cálculo del valor de la evapotranspiración de referencia. Esta imagen muestra la página de la Comisión Nacional de Riego, ¿verdad? En www.cnr.cl, perdón. Al final de la página van a encontrar un sistema que se llama ESIIR, que es el Sistema de Información Integral de Riego. Luego de hacer un, un registro en esta página, uno puede acceder a este sistema y aparece este link aquí donde aparecen isolíneas de evapotranspiración aquí a mi lado izquierdo. Y por ejemplo, aquí tenemos la comuna de San Ignacio y podemos hacer clic aquí, ¿verdad? Y me puede dar el valor de evapotranspiración de referencia para todo el año, ¿verdad? Y básicamente al conocer yo el valor de evapotranspiración de referencia mes a mes de todo el año, puedo definir cuál es el mes de máxima demanda para el diseño. En el caso de las bandejas de evaporación, hay que considerar que las bandejas deben estar instaladas en una condición estándar. Y normalmente el valor de bandeja o la evaporación de bandeja se debe corregir por un coeficiente de bandeja para estimar la evapotranspiración de referencia, la que vamos a poder utilizar para calcular la evapotranspiración del cultivo. Lo mismo para valores de evapotranspiración de referencia que pueden ser obtenidos a través de estaciones meteorológicas. Estas pueden ser obtenidas a través de modelos como Penman-Monty o Hargreaves, que son modelos que estiman la evapotranspiración de referencia a partir de las cuatro variables que definen la demanda de agua. Es importante destacar que si mi predio está ubicado a una cierta distancia de la estación meteorológica, lo importante es que el predio tenga condiciones similares a las cuales está instalada la estación meteorológica. ¿Y qué condiciones son similares o cuáles son las condiciones similares que se deben considerar eh, de mi sitio de estudio o de mi lugar de diseño a donde existe una estación meteorológica? Bueno, las que vimos: radiación solar, temperatura, humedad relativa y velocidad de viento. Existen otros instrumentos que también son bien cómodos para estimar la respiración de referencia. Estos son conocidos como atmómetros. Aquí hay una fotografía de uno de ellos al lado de una bandeja. Son más cómodos puesto que ocupan menos agua, entonces no hay que tener los atmómetros cerca de una fuente de agua muy grande, digamos.
Lo otro que normalmente las bandejas de evaporación están expuestas a lo que ocurre alrededor. Me refiero a que pueden venir animales a tomar agua o pájaros, lo cual afecta los valores de medida. En cambio, en los atmómetros esto no es requerido. Aquí existe un gráfico que muestra, digamos, la utilidad de esto. Aquí tenemos en este eje mediciones del atmómetro y en este otro eje mediciones de una estación meteorológica, y podemos ver la buena correlación que existe entre ambos datos, por lo que nos da una buena seguridad para poder utilizarla. Cuando estimamos la evapotranspiración del cultivo, necesitamos multiplicar la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo, ¿verdad? Ya sabemos cómo podemos obtener el valor de evapotranspiración de referencia para un diseño. Necesitamos saber el mes de máxima demanda y podemos buscar la cartografía de la evapotranspiración potencial de Chile, que normalmente es una información que está disponible y puede ser encontrada rápidamente en la página de la Comisión Nacional de Riego. La segunda variable que necesitamos para poder obtener la demanda máxima del cultivo es el coeficiente del cultivo. Y esa información, probablemente la bibliografía que tiene el mayor número de coeficientes de cultivo recomendados para diferentes cultivos y diferentes condiciones, es el manual FAO número 56, que tiene el nombre Evapotranspiración de cultivo y que es una guía para determinar los requerimientos de agua que tiene un cultivo. Este manual puede ser accesible a través de internet y va a estar también disponible en la plataforma que hemos dispuesto para este curso. De este manual, por ejemplo, de la figura 21, podemos ver los rangos extremos que tienen algunos cultivos. Entonces, si se fijan, los valores más altos de coeficiente de cultivo, en general está el maíz, está el algodón, la caña de azúcar, ¿verdad? Aquí vemos cebolla o frijoles. Entonces, si se fijan, aquí hay un triángulo hacia la derecha. Este triángulo significa que si esta caña de azúcar está sembrada o plantada en una condición extremadamente árida, ¿se recuerdan? Temperatura alta y ventosa, más viento, o sea, más respiración, entonces los valores extremos de coeficiente de cultivo para esa caña van a aumentar. En cambio, si una misma caña de azúcar, pero en una condición más húmeda y con menos viento, estos valores extremos también van a bajar. Pero si se fijan en este eje de abajo, que es donde están los valores de coeficientes de cultivo, podemos ver que en general valores altos son del orden de 1,1 a 1,3. Esos son los valores altos de coeficiente de cultivo y son valores típicos que se utilizan para el diseño de sistemas de riego. El coeficiente de cultivo obviamente varía desde valores muy bajos, cuando hay pocas hojas, como los que están ahí, 2 hojas significan poco estoma, hasta valores bien altos de 1, por ejemplo, cuando ya tenemos muchas más hojas y muchas más estomas por donde está transpirando el agua. Pero la planta tiene un desarrollo, ¿verdad? Un desarrollo vegetativo que es variable. Lo que intentó este manual FAO 56 fue definir 4 periodos de desarrollo. Un periodo inicial, un periodo de desarrollo, un periodo mediano o mitad de temporada y un periodo final. En el periodo inicial, básicamente este manual recomienda un KC inicial para un periodo de desarrollo donde ya hay un desarrollo sostenido de la vegetación o la parte vegetativa del cultivo. Existe un aumento de este coeficiente de cultivo. Luego llega a un nivel relativamente estable en donde es definido como mitad de temporada, donde están los valores máximos de demanda de agua. O sea, tenemos la mayor cantidad de hojas, la mayor cantidad de estomas
que están disponibles para poder transpirar agua. Luego llegamos a un periodo cercano a la cosecha, donde las plantas o las hojas empiezan a decaer, ¿verdad? Y la cantidad de estomas también empiezan a decaer. Y esta demanda de agua también empieza a decaer hasta un valor de casi final. Entonces, obviamente un maíz no es igual que una alfalfa, no es igual que una remolacha, no es igual que una papa. Para cada una de las especies existen diferentes duraciones o días de desarrollo del cultivo. Entonces este manual FAO lo que tiene es recomendaciones de duración de estas etapas de crecimiento. Por ejemplo, aquí tenemos zanahoria, la etapa inicial para un clima mediterráneo, como sería probablemente el nuestro, es de 30 días, de desarrollo de 40 días, un periodo mediano de 60 días y un final de 60 días para tener en total, eh, en total 150 días de duración para el desarrollo del cultivo de la zanahoria. Si uno puede buscar el cultivo que uno desee en el cuadro 11 del manual FAO para encontrar esa información. Luego necesitamos los valores de coeficiente de cultivo. Recordemos que estamos acá. Primero necesitamos saber los días, ¿verdad? Iniciales de desarrollo, de mitad de temporada y finales. Y luego los valores KC inicial, KC medio y KC final. Luego, conociendo la fecha de siembra, ¿verdad? Podemos obtener esta curva o estas líneas rectas para cada día de desarrollo que tenga el cultivo. Entonces, ¿cuáles son? ¿De dónde obtengo estos valores de KC inicial, KC medio y KC final? Bueno, el cuadro 12, que tiene una lista bien larga de varias páginas, muestra estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para la misma zanahoria un KC inicial de 0,7, un KC medio de 1,05. Recuerden que vimos valores altos de entre 1 y 1,2, 1,25 y un KC final de casi 1 o 0,95. Entonces, conociendo cuando la evapotranspiración es máxima, podemos determinar la demanda máxima que tiene el cultivo. Cuando llueve, por ejemplo, lo que ocurre es que, imaginémonos, estamos en esta curva de una línea sólida, ¿verdad? Esto es lo que esperamos que debería ocurrir durante la temporada de desarrollo. Sin embargo, si justamente en esta etapa, por ejemplo aquí, cuando estamos en el desarrollo del cultivo, regamos o llueve, lo que ocurre es que después de esa lluvia o de ese riego va a haber agua disponible, libre, sobre las hojas y sobre el suelo, que van a llegar al próximo día a un día con una alta radiación y una alta temperatura. Entonces ese suelo o esa superficie vegetal va a evaporar una alta tasa de agua. Entonces ese día particularmente va a haber una alta demanda de agua que va a disminuir en la medida que el agua libre eh, está disponible para evaporación se va a utilizar. Entonces básicamente estos pics lo que muestran aquí es cuando llovió o cuando ocurrió algún riego en particular. En general, la Comisión Nacional de Riego para elaborar los diseños de riego recomienda rangos, es decir, también no deja esto tan libre, sino que tiene una lista de cultivos con valores mínimos y máximos que pueden utilizarse para KC para hacer los diseños. Si uno no está de acuerdo con estos valores de coeficientes de cultivo, obviamente puede respaldarse por publicaciones de instituciones reconocidas que muestren otros valores más justificados. Obviamente, si yo tengo un valor más alto de coeficiente de cultivo, ¿qué va a ocurrir? Al multiplicar ese valor más alto por la evapotranspiración de referencia, la demanda para el diseño va a ser más alta. Si la demanda para el diseño es más alta,
el equipo va a tener que ser capaz de suplir esa alta demanda de agua. Para poder suplir esa alta demanda de agua, va a tener que bombear más agua. Es decir, la bomba va a utilizar un mayor caudal, o sea, también la bomba va a ser más grande. Lo otro que ocurre es que también las tuberías deben ser de mayor diámetro porque van a transportar un mayor caudal. Entonces, valores muy, muy, muy altos lo que van a provocar es un aumento en las características que tienen los elementos de un sistema de riego por aspersión, es decir, la bomba y las tuberías, por ejemplo. Por otro lado, un valor mínimo, un valor más bajo, lo que provoca es que menos demanda, menor caudal requerido, menor bomba, menores tuberías. Pero también muy, muy, muy mínimos implica que es probable o que existe la potencialidad de que el sistema que yo diseñé no sea capaz de suplir las necesidades reales que ocurren en un cultivo en particular. Por eso hay que tomarlo con bastante precaución este valor de coeficiente de cultivo. Aquí existen otros valores de coeficiente de cultivo para estas cuatro etapas iniciales de desarrollo, media y final para diferentes cultivos. Y si se fijan, los valores máximos andan en los rangos de 1,15, 1, ¿verdad? Esos son los valores típicos máximos para el diseño de sistemas de riego. Aquí tenemos otros valores ahora, en vez de puestos en periodo de desarrollo como el anterior. Estos están puestos con valores mensuales. Estos fueron recopilados y en el fondo arreglados de esta forma por los profesores Jara y Valenzuela de aquí de la Universidad de Concepción. Y podemos ver nuevamente que los más altos son valores cercanos a 1 en los meses de enero, diciembre, febrero, dependiendo del cultivo que estemos mirando. Ahora, el coeficiente de cultivo puede ser afectado por todos los factores que afectan el contenido de agua del suelo. Es decir, si yo, por ejemplo, riego tendido versus o el mismo cultivo regado para aspersión, es muy probable que los valores de Kc sean distintos. Si yo riego un cultivo de manera más frecuente, por ejemplo todos los días o día por medio versus otro cultivo que lo riego cada 10 días, es muy probable que ese Kc sea mayor, puesto que voy a tener una mayor componente en la variable evaporación del suelo. Yo puedo tener el mismo cultivo pero con distintos factores climáticos y obviamente el coeficiente de cultivo va a cambiar. Características del suelo como su textura también afectan los coeficientes de cultivo. El manejo de cultivo, manejo de la poda, por ejemplo, manejo de la canopia afectan el coeficiente de cultivo. En cultivos que se riegan por aspersión, un buen ejemplo de esto podría ser cuando cortamos la alfalfa. Cuando se corta la alfalfa, obviamente hay menos hojas, hay menos estomas, entonces hay menos transpiración y este coeficiente de cultivo baja. Lo mismo que para el manejo del suelo. Si yo realizo una labor en el suelo y lo remuevo, al remover los primeros centímetros en la superficie del suelo, lo que estoy fomentando también es un aumento en la tasa de evaporación. Y este cuadro que está aquí no es nada más que para remarcar que este coeficiente de cultivo puede ser afectado por cualquiera de estos factores que afectan el contenido de agua en el suelo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que para un cítrico mandarín tenemos eh, recomendaciones de coeficientes de cultivo regados por Coteo en Marruecos y para el mismo mandarín, el mismo cítrico, pero otros valores de coeficiente de cultivo regados por eh, riego tendido. Eh, por ejemplo, prácticas como esta, que son comunes para la protección de los manzanos, también afecta el coeficiente de cultivo. Entonces, no es un valor que podamos
tomar muy a la ligera. Las praderas, por ejemplo, que se cultivan o se dejan desarrollar entre medio de la hilera de algunos cultivos también afectan la demanda. Aquí esta gráfica muestra un valor de coeficiente de cultivo para diferentes fechas. La línea continua es, es el valor del coeficiente de cultivo para un cultivo de manzanos cuando la hilera está con suelo desnudo. Y la línea punteada o esta segmentada, podríamos decir, es el mismo cultivo, pero en el caso de que tengamos un pasto creciendo entre las hileras. Ahí pueden ver las diferencias que existen realmente entre las dos condiciones. Bien, entonces resumiendo, para el diseño necesitamos saber el valor máximo de evapotranspiración del cultivo que estemos diseñando. Entonces, ese valor máximo depende de dos variables. Una es la evapotranspiración de referencia y otro el coeficiente cultivo. La evapotranspiración de referencia normalmente la podemos encontrar en la cartografía de la evapotranspiración potencial de Chile. Y esa cartografía normalmente muestra que en Chile los meses de diciembre, enero, normalmente son los meses que tienen valores más altos de evapotranspiración de referencia. El valor de coeficiente cultivo, probablemente la bibliografía que tiene la mayor cantidad de información es el FAO 56. Sin embargo, también la Comisión Nacional de Riego tiene límites que permite para los diseños y hay otras publicaciones que pueden ser utilizadas para seleccionar un buen valor de coeficiente cultivo dependiendo del cultivo que estoy eh, diseñando o esperando regar con mi diseño por aspersión. Entonces, en esta unidad de evapotranspiración hemos visto estos tres conceptos importantes: evapotranspiración de referencia, coeficiente de cultivo y evapotranspiración de cultivo. Muchas gracias.